comencemos con esta sintonía de entender los efectos de la reconfiguración territorial después de la lucha armada, sobre todo a partir del reparto agrario. Pasaremos a escuchar al doctor Jaime Ortega, quien nos dará una conferencia que se titula Tierras de la Comunidad, evocaciones de Zapata del Partido Comunista Mexicano. Leeremos en breve semblanza. Jaime Ortega Reina es egresado de la licenciatura en Ciencia Política, con posgrados en estudios latinoamericanos, tanto de maestría como doctorado, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado líneas de investigación en torno al pensamiento crítico y la historia de las clases subalternas en vínculo con las izquierdas en México y América Latina. Ha escrito artículos, capítulos de libro y reseñas en publicaciones de diversos países, tanto de América Latina como Estados Unidos. Escribió los volúmenes Leer el Capital, Teorizar la Política, así como autor del libro La Incorregible Imaginación, Itinerarios de Luis Althusser en América Latina, de Palacio Negro a Selva Cardona, Luis Althusser en México, así como autor del libro La Raíz Nacional Popular, Las Izquierdas más allá de la Transición, y el más reciente, En el Mediodía de la Revolución, Las Izquierdas frente al Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, sin más preámbulos, les doy la palabra y les pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a todos quienes están aquí, al doctor Carlos Barreto, a Francisco Ávila, a Ricardo Fuentes, sobre todo, que es un gran amigo. También para mí es un placer estar el día de hoy con todas y todos ustedes, con Julieta Millano, la doctora, que es una antigua amiga, y con Edgar, por supuesto, también, a quien hemos leído. Voy a presentar un par de trabajos. Lo que está aquí es una constelación, no es un trabajo acabado de ninguna manera, es una constelación que refiere a cómo un núcleo de las izquierdas pensó a la figura de Emiliano Zapata en una operación doble que, bueno, te dice que cuando no tienes aliados en el presente, los buscas en el pasado. Eso es muy tradicional en las izquierdas. Y ya explicitaré la otra, que los ideales en ese momento del socialismo, la libertad, pues no eran ideales extraídos de fuentes externas, ¿no? Sino que respondían a la propia aventura del pueblo mexicano en busca de la libertad. Quiero comenzar. Es un recurso medianamente común encontrar en memorias del 68 del movimiento estudiantil la idea, esto está muy claro en Poniatowska, está muy claro en Luis González de Alba, está muy claro en Taibo II, de que la vieja izquierda, lo que para ellos era la vieja izquierda, es decir, el Partido Comunista, pues sabía mucho de Lenin, sabía mucho de Marx, pero no sabía nada de Zapata, o de Villa, o de Morelos, o de Hidalgo. Y un poco a contrasentido de esas explicaciones, que son muy genéricas, no son estudios de ninguna manera, hemos tratado de indagar con algunos materiales escritos y gráficos. Entonces, bueno, como ustedes saben, el Partido Comunista nació en 1919, el año de la muerte del asesinato del general Zapata. Entre 1919 y 1924 no hay una manera de darle un seguimiento tan puntual a las concepciones de una fuerza política que tiene una gran paradoja. ¿Cuál es la paradoja del comunismo mexicano? Que quiere hacer una revolución en un país que ya tuvo una revolución, ¿no? Esa paradoja lo va a marcar de por vida al Partido Comunista, y a veces será más explícito, más implícito. Este es el 1924, es el cuarto número del Machete, es un grabado de Javier Guerrero, que después Enrique Semo utilizará en Historia y Sociedad, como la revista Historia y Sociedad en la década de 1970, y donde lo que uno puede seguir en el Machete los primeros años, hasta 1935 más o menos, es que solo hay dos figuras del pasado inmediato que a los comunistas les hacen sentido: Flores Magón y Zapata. Hasta 1935, cuando llega a haber alguna evocación del pasado, son estos dos personajes. La que sigue, por favor. Hay poco texto, casi todas son imágenes. Aclaro, las imágenes eran para uso mío, entonces no están muy bien tomadas. Me van a disculpar porque hay algunas pues, muy oscuras y cosas así.
El séptimo congreso del Partido Comunista en 1939 declara la mexicanidad del comunismo, ¿no? O sea, lo que están diciendo es: tratamos de ser una fuerza nacional. No estamos solamente involucrados en las ideas de la Revolución Rusa, por supuesto que lo están, pero también dice: somos Hidalgo, Morelos, Zapata y Cárdenas, ¿no? Es 1939, el Partido Comunista está muy vinculado con el gobierno del general Cárdenas y eso se expresa en la resolución partidaria del Congreso. La que sigue, por favor. Es muy difícil captar lo que está pasando en términos teóricos. No hay una escuela, no hay intelectuales como los que podríamos entender después, no hay académicos, por supuesto, en los años 30, y los estudios o referencias tienen que ver con figuras como José Mancisidor, como Rafael Ramos Pedroaza, que son los que escriben la llamada, lo que Cristina Gómez llama la escuela socialista de la historiografía, que son los que escriben. Por ejemplo, acá en el Machete, a mediados de los 30, está el relato de Mancisidor de cuando luché contra Zapata, ¿no? Que es una reflexión, digamos, una vez triunfado la corriente constitucionalista, pues muchos de los herederos de la izquierda del constitucionalismo, incluido el general Cárdenas, pues habían, digamos, tenido esta distancia muy jóvenes en los años de la Guerra Civil. La que sigue, por favor. Lo que vamos a encontrar también en los 30 es una reapropiación no solo de Zapata, hay una reapropiación de Hidalgo, hay una reapropiación de Morelos, hay una reapropiación de Juárez, muy inicial, hay una reapropiación de incluso del general Zaragoza en los años 30. ¿Por qué? Porque en 1935 se celebra el séptimo congreso de la Internacional Comunista, que es la gran organización internacional que declara la política que se llama del Frente Popular en contra del fascismo y la política de buscar las raíces nacionales de la lucha política. Esta es una directriz que todos los países adoptan, que todos los partidos comunistas del mundo adoptan, pero oh casualidad, pues México pues tiene una historia de revoluciones muy larga, su propio nacimiento. Esto no pasa en todas las repúblicas latinoamericanas, en muchas el nacimiento de los estados-nación pues es una contrarrevolución en realidad, ¿no? Pero en México hay una línea no solo revolucionaria, sino interpretan ellos antiimperialista. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la época del Frente Popular, es la época del Partido de la Revolución Mexicana, es la época de la incorporación de las masas al Estado. Recordemos que no hay consenso en los años 30 en torno a la figura de Zapata en la élite política. Sí en el general Cárdenas, que por supuesto es muy cercano, digamos, a la idea de rememorar la figura de Zapata y que tiene que ver con el reparto agrario y que tiene que ver con la reforma agraria, pero no toda la élite política simpatiza con el ideal zapatista, digamos, ni siquiera como reivindicación pasada, ¿no? Esto tardó mucho en cristalizar a como lo conocimos después. Y los comunistas que se meten al Partido de la Revolución Mexicana aportan esta línea discursiva. La que sigue, por favor. La que sigue, esto es lo mismo, el 10 de abril empieza a ser parte del santoral de las izquierdas. En 1940 el Partido Comunista se divide y, bueno, empieza a haber una serie de expulsiones, empieza a haber una serie de conflictos internos y algunos de los grupos que salen de él empiezan a fundar revistas y organizaciones. Por ejemplo, está esta, ¿no? Donde vamos a ver mencionado Stalin a Rusia, estamos en el contexto de la guerra, y abajo al general Zapata, ¿no? De nuevo es José Mancisidor, que escribe Zapata, el hombre de Anenecuilco. Tricolor era una revista fundada por el que fue el dirigente del Partido Comunista hasta el año 40, un ferrocarrilero que se llamó Hernán Laborde. La que sigue, por favor. Las divisiones del PC van a dar nacimiento al Partido Obrero Campesino Mexicano, el POC, que es una disidencia del PC, pero están en la misma línea del PC entre los años 40 y 50, y esa línea es por la Revolución Mexicana del socialismo. Los comunistas de los 40 y de los 50 tienen una gran debilidad organizativa, pierden mucha fuerza, empiezan a ser reprimidos, pero tienen una gran certeza ideológica. ¿Qué certeza es esa? La Revolución Mexicana nos va a llevar al socialismo. Si radicalizamos la Revolución Mexicana, vamos a llegar a ese mundo sin clases.
Y en el himno del Partido Obrero Campesino, esta disidencia del Partido Obrero, está mencionado Zapata, está mencionado Villa, está mencionado Hidalgo. Es decir, son los años de mayor compromiso con la idea de que en realidad, y esta es la segunda operación, anuncié la primera, que en realidad el socialismo sí viene de la Unión Soviética, sí viene del experimento de la URSS, pero que ya está en el pueblo mexicano. La que sigue, por favor. Esto lo podemos ver, por eso, bueno, se ve muy oscuro, pero esta imagen, este grabado en La Voz de México, donde está Hidalgo, está Juárez, está Zapata muy parecido por lo demás a esa figura soviética, ¿no? A Stalin, y está el Partido Comunista, ¿no? O sea, 4 transformaciones no es nuevo, ¿no? Ya es una vieja idea, muy vieja idea por eso lo demás. La que sigue, por favor. Pero sí es Zapata, a finales de los años 50 empieza a haber una ruptura ideológica. El Partido Comunista en 1958 lanza el primer candidato desde 1934. El PC siempre participó de elecciones, lo que pasa es que no tenía derechos, o quería participar de elecciones, pero no tenía derechos. En 1958 lanzan una campaña y lanzan una figura que la presentan como continuador del zapatismo, que es el abogado Miguel Mendoza López. Miguel Mendoza López es un militante muy viejo, no es comunista, se le ubica con el Ejército Libertador del Sur, es un abogado, y en la campaña, que es una campaña real, periférica, testimonial, pero existente, hay mítines, hay propaganda, es decir, sí hacen campaña, y uno de los paradas de Miguel Mendoza López, pues es la visita de homenaje al general. ¿Por qué es importante 58, el periodo 58 en adelante? Porque hay una gran insubordinación campesina a partir de los años 50, después de que se derrota el movimiento ferrocarrilero por la vía de la represión. Quien toma la batuta entre 1958 y 1965 es el movimiento campesino, indudablemente, y porque el Partido Comunista rompe con la ideología de la Revolución Mexicana. Lo que dicen es, se acabó la Revolución Mexicana, tenemos que hacer una nueva revolución democrática y de liberación nacional. La que sigue, por favor. Vamos a empezar a ver a Zapata ya no como el héroe de la revolución antigua, sino como la inspiración de la nueva revolución. En 63 se funda la Central Campesina Independiente. La Central Campesina Independiente, tiene por supuesto a Jaramillo como uno de sus íconos, recientemente asesinado, pero también al general Zapata. A partir del 65, Villa va a aparecer en el movimiento agrario. Villa no aparecía mucho en el movimiento agrario como un ícono, y va a empezar a verse muy clara la diferencia entre un norte que reivindica a Villa y un sur que reivindica a Zapata y a Jaramillo, por supuesto. La Central Campesina Independiente es importante porque rompe el monopolio político de la representación de la CNC. ¿No? Todo esto del reparto agrario pues, se realizaba en buena medida por las estructuras corporativas, y quienes rompen el monopolio de manera más radical no es la clase trabajadora sindical, sino el movimiento campesino, que es muy diverso, está muy concentrado en el norte, que tiene grandes momentos en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, por supuesto en el sur, Morelos, Guerreros juegan un papel muy importante. En los años 60. La que sigue, por favor. Bueno, empieza a ver, y por ejemplo, ¿no? La figura de la izquierda. Zapata, gran continuador de Morelos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es esta idea de que en realidad el pueblo mexicano ya estaba haciendo las revoluciones desde la independencia. Y llama la atención que no hay una renovación interpretativa en los comunistas de la figura de Zapata. Siguen recurriendo, por ejemplo, a la interpretación de Rafael Ramos Pedraza, que era un historiador o protohistoriador de los años 20, 30. Esta es una de las cosas que hemos podido ver más claramente, que no hay una nueva lectura intelectual, la lectura es política todo el tiempo, ¿no? Y es muy al uso, como decía el compañero, ¿no? Muy de este Zapata, muy plástico, ideológicamente. La que sigue, por favor. La que sigue, ahí te explico esto empieza a haber esta operación de decir, bueno, Lenin y Zapata.
Las dos figuras de la revolución de los comunistas son Lenin y Zapata. Los dos van de la mano, en realidad no habría una contradicción. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está releyendo es que la reforma agraria cardenista fracasa porque hay un nuevo neolatifundismo, ya se empieza a denunciar el latifundismo y entonces el que tiende a suplir la figura de por dónde llevar la reforma agraria, pues es la idea de la colectivización. Esta idea habría que trabajarla, está presente desde los 30, que el reparto agrario no tendría que ser un reparto por la vía elegida. Ya me quedan 2 minutos. A ver, la que sigue, por favor. Ya no. La que sigue, esto es Campa. Bueno, aquí ya está el Zapata opositor, ya no es el Zapata de la historia nacional, ya es el Zapata de los años 70. La que sigue, por favor, a ver si están más. Y bueno, Zapata siempre va a aparecer incluso en las disidencias del Partido Comunista en los años 70, ya está ahí, ¿no? Está Cárdenas, Zapata, Juárez. La que sigue, por favor. Creo que voy a cerrar con esa. Es la carta, esto ya es en los años 70, es la carta que Zapata dirige a la Revolución Rusa, y es esta idea de reconciliar los dos horizontes de la revolución. Hay una necesidad de hacer un nuevo planteamiento de una nueva reforma agraria, le van a llamar la reforma agraria integral o radical, y ya no se va a despegar del horizonte, digamos, del universalismo político. ¿Con qué concluyo en este minuto que me queda? Más allá de que el Partido Comunista fue una fuerza efímera, fue una fuerza pues, de debilidad, nunca fue un partido hasta los años 70 de grandes proporciones, tuvo grandes momentos oscuros de sectarismo, de dogmatismo, de expulsiones, de creer ciegamente en el horizonte soviético, cosas que podemos criticar el día de hoy, 50 años después, por supuesto. Es muy interesante la operación que hacen. ¿Qué operación es esta? La que les mencionaba, apropiarse de las figuras en un contexto de Guerra Fría para decir, ojo, eso de que la revolución lo hacen unos extranjeros pagados por una embajada es mentira. La revolución está en el suelo de la nación. La propia raíz política del México profundo es revolucionaria, ¿no? Y en el caso de los comunistas, nosotros, no solo de los comunistas, de muchas otras figuras, nosotros somos herederos. Concluyo con una cosa, creo que todavía hay una más, que es la que sigue, por favor, son los 80. Bueno, aún en 88, esto es una foto de 88, de la campaña, yo la estaba buscando por Cárdenas, ¿no? Pero Cárdenas no viene solo, ¿no? Viene con Zapata, ¿no? Concluyo con esta idea, ¿no? El socialismo no era una cosa exportada, era producto de las luchas del pueblo en la interpretación que podemos hacer extemporáneamente de un siglo de intento de apropiación y de disputa del legado de estas figuras. Muchas gracias.